Buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión con el experto que tenemos el día de hoy. Antes de comenzar, les quiero dar la bienvenida y agradecerles muchísimo que se tomen este tiempo para estar con nosotros, a pesar del frío. Espero que tengan un buen café a la mano y que no estén padeciendo mucho el clima. El día de hoy vamos a tener una sesión de preguntas para el experto que nos acompaña el día de hoy sobre envases de alimentos, que es un tema muy importante y con el que tenemos contacto todos los días, cada que abrimos un alimento o que pedimos comida para llevar o que guardamos comida en nuestro refri, estamos en contacto con un envase. Entonces, por eso es un tema muy importante para nosotros. Ahorita estamos ajustando la imagen para que puedan verla. Ahí está perfecta. Muchas gracias. Tenemos hoy al doctor Alberto Quesada. Les voy a leer su reseña curricular. El doctor Quesada es egresado en Ingeniería Bioquímica en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Realizó estudios de maestría y doctorado en la École Nationale Supérieure de Biología Appliquée à la Nutrition et l'Alimentation de la Universidad de Borgoña en Francia. Se especializó en el tema de transferencias de moléculas pequeñas como agua, oxígeno, aromas de alimentos, etcétera, a través de películas comestibles a base de polisacáridos o de proteínas, en comparación con las propiedades barrera de los plásticos. Desde entonces, su trabajo de investigación se ha enfocado en las propiedades funcionales de biopolímeros, principalmente en las interfaces. Estos aplicados, ya sea como cubiertas comestibles en alimentos, como cubiertas de materiales microencapsulados o como agentes de mejora de las propiedades de alimentos. Ha trabajado y colaborado en diferentes ocasiones con instituciones gubernamentales relacionadas con el aseguramiento de la calidad de los alimentos, así como con empresas del ramo privado en proyectos de desarrollo de productos. Ha participado en 25 congresos nacionales e internacionales, publicado más de 30 artículos en revistas científicas y 5 capítulos de libros especializados, además de dirigir diversos proyectos de investigación y tesis tanto de licenciatura como de posgrado. Entonces, para que vean la maravilla de ponente que tenemos el día de hoy para ustedes, ahora les voy a platicar un poco cómo va a ser la dinámica de la sesión. Tenemos preparadas unas 7 preguntas que recopilamos de lo que ustedes nos fueron preguntando en nuestras redes sociales y el doctor Quesada nos hará el enormísimo favor de irlas respondiendo una a una. Entonces, la dinámica será que yo les leo la pregunta y el doctor Quesada nos dirá la respuesta. Si ustedes tienen alguna pregunta que no esté considerada en la lista que vamos a leer el día de hoy, por favor apúntenla en la sección de preguntas y respuestas para que podamos atenderla en una siguiente sesión. Muy bien. Ahora, vamos a dar comienzo formalmente a la sesión. Muchísimas gracias, doctor Quesada, por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti, a Hablemos Claro en general, a Ruth Pedrosa, a ti y a Peter. Muchísimas gracias por la invitación, es siempre para mí un honor. Muchísimas gracias. Pues sin más, pasemos a la primera pregunta que dice, ¿cualquier envase de plástico puede usarse para calentamiento en microondas? No, definitivamente no. Quisiera acompañar estas respuestas compartiéndoles algunas imágenes. Ah, no, definitivamente no, no cualquier envase puede ser utilizado en el microondas. Ya todos sabemos desde el principio, desde los años 70, que los metales no son buenos para meter en el microondas, tienen esa habilidad, en algunos casos necesaria, pero en otros casos que puede ocasionar accidentes, de ser susceptores, es el término, átomos y moléculas susceptoras que reciben con intensidad las microondas y las transforman en energía.
Todos conocemos el ejemplo, uno de los primeros ejemplos de empaque diseñado específicamente para ser utilizado en microondas, la bolsa para palomitas de maíz, que debe de ser colocada en una posición específica para que una lámina de susceptores que queda en la parte de abajo se caliente con mayor intensidad. El grano de maíz se va a calentar por el contenido, sobre todo por el contenido de agua que tiene, va a aumentarse temperatura, va a hacer que el almidón se expanda y que rompa la cáscara, dándonos por este cambio de presiones la palomita explotada. Y Perdón, perdón que le interrumpa, doctor Quesada. ¿Qué son los susceptores? los susceptores son átomos o moléculas particularmente sensibles a las microondas, que Eh, tienen la capacidad de convertir las microondas en energía calorífica. Gracias. Esa es la manera más sencilla que puedo explicarle. Entonces, el propósito de que tenga una lámina de susceptores o nosotros lo vemos como una pintura azul o gris en el interior de la bolsa para palomitas, tiene la capacidad de calentar todavía más para que el grano que no ha explotado vaya a la parte de abajo de la bolsa y a mayor temperatura nos garantice que ese grano de palomitas vaya a explotar. Entonces, esto muestra que los envases para que puedan ser utilizados en microondas y no que puedan ser utilizados, sino que tengan una función activa en la preparación del alimento, pues requieren un diseño específico. La mayoría de los envases que se pueden utilizar en microondas son principalmente de polipropileno, tienen el triangulito con las siglas PP, polipropileno, o algunos pueden estar hechos de polietileno de alta densidad, eh, por sus siglas en inglés es HDPE, y tienen un diseño específico para que puedan las ranuras de abajo poder distribuir el calor de manera más uniforme y en la tapa, si se requiere que el condensado regrese hacia el alimento para mantenerlo humidificado, pues tiene esas canaletas que se ven en algunas de las. Entonces, lo primero que hay que hacer para saber si un empaque o un envase puede ser utilizado en microondas es identificar los símbolos que están generalmente en la parte de abajo. Aquí están en la parte de arriba, vemos los símbolos que nos dicen que puede ser utilizado en microondas o que es seguro utilizarlo en microondas. También a veces se encuentra la palabra microwave, microhorneable, si lo traducimos de alguna manera, también eso nos indicaría que puede ser utilizado. Y por el contrario, en ocasiones aparecen estos símbolos tachados que nos dicen que no deben de ser utilizados en microondas. Lo que tenemos que verificar si no se tiene ese símbolo es que por lo menos sea de polipropileno y que tenga el triangulito con las siglas PP. No tiene nada de esto, es preferible no utilizarlo en microondas para evitar cualquier. Aquí están los triangulitos que les mencionaba, es una clasificación de los plásticos que existe en Estados Unidos desde los años 80 y que se utiliza a nivel mundial desde principios de los años 2000, que le otorga un número a cada tipo de plástico. El plástico que les mencionaba, el polipropileno, tiene el número 5. Entonces, si tiene el triangulito con el número 5, es muy probable que no exista eh, algún problema utilizándolo en el microondas, pero es preferible que tenga alguno de los símbolos que les mencioné al inicio, que nos diga que no son microhorneables o que son utilizables en microondas. Eso es de manera general. Por supuesto que
lo que provoca, y vamos a verlo más a fondo posteriormente, provoca la transferencia de compuestos tóxicos desde el envase hacia el alimento, que es lo que más nos preocupa, porque puede haber otro tipo de transferencias. Depende de tres factores, que es la concentración del compuesto tóxico, el tiempo de contacto entre el envase y el alimento, y en tercer lugar, que ya tiene que ver directamente con el microondas, es el calor o la temperatura que se alcanza estando en este contacto. Depende de esos tres factores. Entonces, esos son los tres factores que hay que cuidar. La concentración de los compuestos que pueden ser dañinos, pues eso está regulado, se regula de una u otra manera dependiendo del país, y por supuesto lo regula también, lo debe de ser supervisado el fabricante. Entonces ahí da la concentración, por ejemplo, en algunos de los compuestos dañinos en Estados Unidos establecido un límite de concentración de 0,1% como máximo. Luego de eso, el tiempo que esté en contacto, entonces lo que compremos para usar en microondas, y, aunque nos sugiera que puede ser calentado ese envase, pues no debe de durar mucho tiempo en nuestro refrigerador o en nuestra alacena. Disminuir en lo posible el tiempo de contacto, o no comprar estos productos para que duren mucho tiempo en nuestra alacena, para disminuir ese tiempo de contacto. Y la temperatura, pues depende de la temperatura a la que queramos llegar. Si queremos calentarlo solamente para que sea comestible, es decir, a 35 grados centígrados, a la hora de ingerirlo, tal vez ahí no se alcancen temperaturas de riesgo para la migración de compuestos tóxicos, pero si llevamos a mayores temperaturas o incluso a ebullición, las sustancias que están ahí dentro, pues el riesgo de transferencia de compuestos que pueden hacer daño crece exponencialmente. Esos son los tres factores, y en resumen la respuesta es no, no todos los envases sirven para el microondas, incluyendo los envases que utilizamos en casa, los que comúnmente llamamos tupper, es decir, se puede utilizar en microondas. Lo recomendable es que los alimentos que se van a calentar en microondas se transfieran a un recipiente de vidrio o de cerámica. Un recipiente de vidrio también que no tenga pinturas, y un recipiente de cerámica, un plato o una cazuela, también que no tenga pinturas, porque ahí las pinturas sí pueden migrar con el calentamiento. Muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿qué diferencia hay entre un envase primario, uno secundario y uno terciario? Ok, esto es fundamental y no se aplica solamente a alimentos, sino a medicamentos y a cosméticos y a los productos en general, pero específicamente en alimentos, pues es relativamente sencillo entenderlo. El envase primario, aquí representado en el diagrama a la izquierda, es el que está en contacto con el alimento. Eso es lo que lo define. El envase que va a estar en contacto directo con el alimento es el envase primario. Entonces, es del que tenemos que estar seguros que es inocuo, que no tiene agentes que puedan cambiar el sabor o el color del alimento, o que no pueda absorber los aromas o los colores del alimento, que no se degrade con su contacto, porque hay que tomar en cuenta, por ejemplo, yo que he trabajado con aromas, que los aromas tienen la misma facultad química, son de la misma familia química que los solventes orgánicos. Son cetonas, son aldehídos, son éteres, son ésteres, y todos estos son normalmente solventes. Entonces, los aromas pueden carcomer o ir degradando el empaque, y por eso debe de ser inocuo en ese sentido. También hay que recordar que el envase es el medio de comunicación
eh, generalmente en un sentido del fabricante al consumidor. Lo que queremos decirle o lo que el fabricante quiere decirle o que el fabricante le dice con afanes de ensalzar o mejorar la apreciación de ese alimento, está escrito en el envase, es el medio de comunicación. En los últimos tiempos ya hay un regreso, ahí viene una dirección o un código QR en el que nosotros podemos responder encuestas y podemos informarnos más sobre el origen del alimento y del envase. En el envase primario, cuando está acompañado por los otros dos, porque no siempre es el caso, es el que menos requiere de lectura o de impresiones. También se pretende que tenga lo menos de añadidos como pintura, no, no haya mayor riesgo de degradación del alimento. Por ejemplo, en las bolsas, las bolsitas metalizadas, en donde vienen las galletas, ahí lo único que dice es que este producto no está envasado en este envase para ser vendido como tal. Debe de vender en la caja, no en el envase primario, que es en el que está la serie de 4 o 6 galletas. Pero lo más importante que hay que retener es que el primer envase primario es el que está en contacto con el alimento. El envase secundario nos va a asegurar que tanto el alimento como el envase primario lleguen en buenas condiciones al consumidor. La caja que contiene la bolsa con el cereal, si hablamos de los cereales para desayuno, la caja que contiene los paquetitos de las galletas, por mencionar algún ejemplo. Ese segundo envase protege, sobre todo hablamos de una protección mecánica, protege de golpes y de manipulaciones a los alimentos y al envase primario. Y ya el envase terciario ya tiene más que ver con el propósito de almacenamiento y distribución. No es el empaque que generalmente va a ver el consumidor, a menos que compre a granel, pero es un envase o un empaque diseñado para poner, como está en el diagrama a la derecha, poner en pallets o en poner uno sobre otro que sea resistente y que tenga las indicaciones de manipulación, desde manténgase en refrigeración hasta este lado hacia arriba o manténgase en lugar fresco, manténgase lejos de la humedad y póngase en lugares no adheridos a paredes para efecto de plagas y roedores y otro tipo de daños que puede sufrir. Entonces, cada uno tiene su propósito. eh, se podría incluir otro envase intermedio si es que se requiere, como en el caso de algunos medicamentos, pero generalmente son estos 3 niveles de envases, desde el que está en contacto hasta el que sirve para almacenarlo y distribuir. Muchas Espero que, gracias. Ay, perdóname. espero que haya quedado claro. Sí, o sea, podemos pensar que esta clasificación de primario, secundario y terciario tiene que ver con qué tan cerca está del alimento, por una parte, y que esto además sirve para proteger todavía más el producto que directamente nos vamos a comer, ¿no? Sí, así es. Su relación con el alimento y función en el proceso desde la fabricación hasta el consumo. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, que es, ¿qué impacto tienen los envases de plástico en el medio ambiente? Uy, esa pregunta es para muchas sesiones. Trataré de ser conciso en cuanto a lo que yo sé, o tal vez un poco de mi opinión particular por mi experiencia. Pues sí, obviamente se tiene impacto eh, en los tiempos recientes, no solamente del plástico en general, sino del microplástico que hablamos, partículas de plástico que hemos sabido que pueden migrar
a diferentes niveles. Aquí está un diagrama general de lo que puede suceder con los plásticos, desde la recopilación de la basura o directamente desde el hogar. Ambos pueden ir a las diferentes fuentes de agua, mantos acuíferos, ríos, lagos, y llegan al mar finalmente, donde pueden ser absorbidos de alguna manera por algunos vegetales y animales que se encuentran en el mar y en los ríos y en los lagos. Y por lo tanto, si nosotros consumimos esos productos, esos microplásticos pueden llegar a nosotros. Entonces, el impacto es muy grande, es enorme. No tengo supongo que ya todos tenemos una idea de eso, una idea generalizada. Como fuentes principales, primarias y secundarias de los microplásticos, podemos considerar estas cinco. Primero, las descargas industriales, las descargas de plásticos y de líquidos en contacto con plásticos que se descargan en ríos, en mantos acuíferos, en lagos, etcétera. La pesca, ya sea por recreación o la pesca comercial, es uno de los factores que más deja plásticos, eh, una de las actividades que más deja plásticos en el mar. Y no se habla mucho de eso, pero es uno de los más importantes junto con lo relacionado con empaques. Entonces, en eso, pues obviamente se están tomando acciones al respecto. El área de los cosméticos y productos de belleza también es un área en donde están muy presentes diferentes tipos de plásticos que pueden liberar partículas pequeñas, que nosotros de manera general llamamos microplásticos, aunque estos pueden ser fragmentos de los polímeros que llamamos plástico directamente, o pueden ser compuestos que son adheridos, que son aditivos del envase plástico, que sirve o para volverlo maleable, o para darle un color determinado, o para aumentar su brillo, o incluso en oposición para volverlo más rígido. Lo que nos concierne a todos de manera directa son las fuentes que pueden surgir de nuestra casa, la basura que puede surgir de nuestra casa, o lo que nosotros tiramos a la basura sin tener conciencia de lo que podemos hacer con eso. Con eso. Y ya los misceláneos son otros orígenes de plásticos muy diversos, dependiendo de la locación. Por ejemplo, en Asia del Sur, ahí la gente en las orillas, es por tradición, tienen sus casas en bambúes cerca del mar, y están en contacto constante con, con el agua. De ahí obtienen su pesca y de ahí desechan todo lo que tienen en la casa. De hecho, los primeros países que solicitaron la prohibición de plásticos de un solo uso fueron precisamente en esa zona, en Asia, porque los plásticos tapaban el flujo de agua en esas casas tradicionales, y eso limitaba completamente el sistema y el ecosistema que ellos han manejado por cientos o hasta por miles de años, por mencionar un ejemplo. Eh, de manera general, esta clasificación del Parlamento Europeo se considera de cuatro tipos: la basura que se encuentra en el mar. Casi el 50% corresponde a plásticos de un solo uso, y ahorita vamos a ver una lista de los más importantes. Los plásticos de un solo uso, entonces queda claro que quitando este problema, que no es fácil, podemos avanzar en la solución. Luego, no tan pequeña la proporción de 27%, los residuos plásticos de equipos de pesca. Les decía, es una aportación importante, que es del 27%.
Luego vienen los residuos no plásticos que se pueden mantener en el agua, como las telas no sintéticas, los residuos de madera, los metales, aunque esos se precipitan, pero también pueden dañar a en el mar. Y una fracción menor llamamos otros plásticos, es decir, los plásticos que no son de uso inmediato, que son reutilizables, eh, como las telas sintéticas, que se pueden reutilizar, no se usa una vez y se tira, pero que en algún momento van a dar a la basura. Creo que la letra está muy chica, pero aquí menciona también en este folleto de la Comunidad Europea los 10 productos de plástico de un solo uso que se encuentran en las orillas del mar, botellas, colillas de cigarro, bastoncillos de algodón. Estos que están en amarillo son los que se restringieron con mayor facilidad. Bastoncillos de algodón se refiere a los cotonetes o Q-tip, que algunos mencionamos. Paquetes de patatas fritas, por mencionarlo, dar un ejemplo de paquetes de botana, bolsas de botana, envolturas de golosinas y caramelos. Luego productos sanitarios, toallitas, tampones, etcétera. Aquí están las bolsas de plástico que se han vuelto el símbolo del enemigo, las bolsas de plástico, aunque vemos que son diferentes las fuentes. Cubiertos, pajitas o popotes, como decimos en México, y mezcladores, vasos, tazas y tapas, globos y palos para sostener los globos. Parece que no son una fuente de contaminación, pero sí lo son, aunque ha sido relativamente fácil restringirlos en la mayoría de los países. Y recipientes para alimentos, incluidos envases de comida rápida. Encuentras varios de ellos tienen que ver con el servicio de alimentos y solo este último tiene que ver con los envases de distribución, de proveniencia de la fábrica, de transformación y de distribución del alimento. Un pequeño detalle que a mí me dejó pensando y espero que tenga el mismo efecto, para las pajitas y los popotes, uno de los últimos países que ha solicitado un reglamento para controlar la eliminación de los popotes o de las pajitas es Japón. Y yo me preguntaba por qué han sido de los últimos. Y viendo partidos en los estadios japoneses, en eventos deportivos, me sorprendía cómo al terminar el partido el estadio queda tan limpio como al inicio. Es decir, la cultura, la gente tiene esa cultura, la tiene en la mente, que hay que poner la basura en su lugar correspondiente, no tirarla en la calle, no tirarla en cualquier lugar. En conclusión, es una cuestión de educación. El principio de esto, para que esto funcione, principalmente se basa en la educación. Si la gente es consciente de lo que hay que hacer y del daño que esto puede causar, pues cada vez más ayudaremos a dar el ejemplo y limitar. eh, Este es un diagrama aparentemente complejo, es un reporte de un artículo que les recomiendo sobre las complejidades del plástico. Hay que leerlo de izquierda a derecha y cada color corresponde a cada uno de estos plásticos: polietileno, polipropileno, PVC policloruro de vinilo, polietilentereftalato y poliestireno y otros plásticos. La mayor producción es el polietileno, el que menos, de los que menos se producen, y cada vez menos es el poliestireno. En el proceso se obtiene la resina, se hace la manufacturación. Hay usos en diferentes áreas que están marcadas aquí a la derecha, y de las toneladas iniciales, de las 362 toneladas, millones de toneladas por año que se producen a nivel mundial, solamente 37,96 millones de toneladas se reutilizan.
Como ven aquí, las vías y las áreas y lo que se puede hacer con estos plásticos se diversifica. Entonces, el propósito va primero en ese sentido, es lo primero que podemos hacer, el reciclado de esos plásticos para que lo que se deseche sea cada vez menor. Ha habido avances, pero en muchos de los países no han sido los esperados. Esa es la situación real de los bueno, solo por mencionarles, les decía las normas de codificación 1, 2, 3, 4 y hasta el número 7, que es para los otros, están desde 2008 a nivel internacional. Aquí está los otros, donde están todos las innovaciones, incluyendo los biodegradables, y aquí se incluyen unos que contienen un material tóxico muy famoso, el BPA o el bisfenol A, entre otros envases. Entonces, en resumen, el impacto es muy grande, el impacto es enorme. Solo por darles un dato más, si se logran recuperar del mar 1 millón de toneladas de plástico, es como si salieran de circulación 1 millón de autos en cuanto al efecto del dióxido de carbono en el ambiente. Creo que es un dato que nos da una idea más clara del impacto que los plásticos pueden hacer. Sí, sin duda es una cifra impresionante y creo que ahí sí nos toca como consumidores empezar a subirnos en la tendencia, ¿no? De dejar de usar botellas de plástico, por ejemplo, para el agua y cambiar además ahora hay unos diseños muy hermosos y de todos los tamaños y colores posibles. Y hay Sí, unos que son metálicos, otros que son de cristal, de cerámica incluso, y sí, aprovechar esos para transportar el agua, hacer un esfuerzo extra y si vamos a comprar un café en la calle, llevar nuestro propio vaso, ¿no? Las bolsas de plástico de un solo uso, como este tipo de cosas que quizá como consumidores, pues nos vamos a tardar en tomar el hábito, pero podríamos tener, no lo sé, unos cubiertos portátiles y entonces ir poco a poco cambiando nuestra dinámica de consumo precisamente para ir reduciendo un poco este impacto, porque de verdad las cifras son escandalosas. sí, 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 son escandalosas. Podríamos tranquilizarlos un poquito si les diera resultados, porque ha habido resultados, ha habido mejoras en diferentes lugares, pero no tenemos el tiempo. Pero sí, como lo mencionas, es gradual. Desde el principio sabíamos que es imposible que de la noche a la mañana cambien nuestros hábitos y cambie todo. Es imposible. Para empezar, tenemos que saber por qué cambia, por qué debe cambiar y qué nos corresponde hacer. Entonces, poco a poco, hacer un acto de conciencia, de decir, preguntarnos en qué colabora la contaminación yo, y empezar a reducir eso y cambiar algunos hábitos. La mayoría no son tan difíciles, es una cuestión de conciencia. Y como comunidad también no hemos llegado muy lejos en cuanto a la separación y la reutilización y el reciclado. Entonces, también como comunidad nos queda mucho trabajo por hacer y lo mejor que podemos hacer es participar con las asociaciones que están pidiendo colaborar con los responsables, con el gobierno, con los municipios, etcétera, para que se hagan las modificaciones que se deben. Claro, y yo pienso, a ver si estás de acuerdo, Alberto, en que si nosotros como consumidores empezamos a exigir cada vez más diferentes tipos de empaque o empezamos incluso nosotros a utilizar empaques que podemos llegar a casa y lavarlos, la industria irá sumándose también a esto y tendrá que ir modificando la forma en la que nos hace llegar los productos, ¿no? Sí, así es. El mismo impacto que tenemos en redes sociales para crear algunos mitos,
no solamente de alimentos y de empaque, sino en general, mitos que se crean, y la fuerza de la popularidad es lo que hace que se tomen en cuenta. Y la prueba está en que las leyes han ido cambiando con respecto al control de los envases, gracias a la manifestación cada vez más frecuente del público. Entonces, de alguna manera hay que manifestarse, Claro, y manifestarse. hacernos escuchar para generar el cambio que necesitamos, para nosotros mismos al final de cuentas, ¿no? Así es, así es. Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta, que es, ¿qué materiales son más seguros para envasar alimentos? Y acá si podemos hablar de tóxicos, de migración de compuestos del envase al alimento y al cuerpo. Justo aprovechando que hablaste de mitos, de repente hay muchos mitos sobre si tal envase causa cáncer o cambios hormonales o si aumenta el déficit de atención en niños. Y curiosamente, dos personas nos preguntan en el público em, cuál es el mejor envase para congelar, que también me parece que tiene que ver con esto. Y aprovechando esta pregunta y la del inicio que tenía que ver con los microondas, si pudieras decirnos más o menos cómo podemos determinar esta temperatura que nos mencionaste de entre 30 a 35 grados en minutos o segundos del microondas. Sí, bueno, esa temperatura es muy cercana a la temperatura de nuestra piel, bueno, de nuestro organismo. Entonces, si está caliente, pero de alguna manera lo puedo tocar y lo puedo transportar, entonces debe ser una temperatura cercana a la de nuestro organismo. Yo creo que es la manera más directa en la que podemos detectar, o el clásico, el clásico saliva en la yema del dedo y tocar. Si se evapora, no es bueno. Si se evapora la saliva al tocarlo, eso no es bueno porque ya nos pasamos de temperatura, de manera general. Sí. Ahora, en cuanto a los efectos, ¿cuál es el envase seguro o cuál es no tóxico? Bueno, hay muchos tipos de envases, muchos materiales para envase. Entonces, eh, eh, sí, pues todos queremos saber y todos debemos informarnos para no confiar totalmente o no para descartar todos, porque si no vamos a vivir en la paranoia total. Hay muchos envases y muchos materiales que son seguros, que han sido probados y que no representan ningún riesgo. Y también hay que tomar en cuenta que la dinámica de revisión y de actualización de las reglamentaciones también ha cambiado mucho. Los envases plásticos existen desde principios del siglo pasado, y los efectos dañinos que pueden tener los envases también los conocemos incluso desde el siglo XIX. Entonces, poco a poco, los organismos y las reglamentaciones han ido cambiando y van evolucionando. Ahora la dinámica y los sistemas para controlar eso es mucho más eficiente que en los 70, que es cuando surgen los primeros peros para los envases de plástico por la comida rápida y los efectos que pueda tener. Entonces hay que partir de esa idea. Y volvemos a lo que comentábamos hace un momento. Si tenemos alguna duda y se ha llegado a un consenso en algún aspecto, pues hay que manifestarnos y hay que exigir. Y eso es lo que ha sucedido. Para mencionar el efecto tóxico y la reglamentación, mencionaré solamente dos ejemplos que venían en esa misma pregunta. Los ftalatos, los ortoftalatos que mencionan que tienen un efecto a nivel endocrino, que modifican el funcionamiento de nuestras hormonas y por lo tanto de nuestro metabolismo, y que pueden tener un efecto dañino a nivel del aparato reproductor, sobre todo en hombres, es lo que se menciona. Entonces,
mencionaré que las tres guías, por lo menos en Occidente, las tres guías fundamentales para la regulación de esto son, en primer lugar, el Codex Alimentarius, que depende de la Organización de las Naciones Unidas. Luego vienen los ministerios relacionados en la Comunidad Europea y la Food and Drug Administration en los Estados Unidos, la FDA, de la que, hay que decirlo, en México nos guiamos mucho de la FDA. En ocasiones no se ponen de acuerdo esas tres instituciones y en ocasiones parecen contradictorias. Comparando la FDA con la Unión Europea, es bien sabido, se dice en común que en Estados Unidos lo que no está prohibido está permitido, mientras que en la Unión Europea lo que no está permitido está prohibido. Ese es el contexto general. Los ftalatos y sobre todo el BPA, el bisfenol A, pues es un ejemplo de ello. Los ftalatos, la primera demanda de revisión del uso de los ftalatos fue en 2016. Aquí les presento el ejemplo de esta página de la FDA, en donde ustedes pueden leer un poco mayor de detalle lo que ha ocurrido cronológicamente en la regulación de los ftalatos. Entonces, la primera solicitud de revisión fue en 2016. En 2018 se redujo de 28 tipos de ftalato a solamente 9, y de estos 9, uno se considera monomérico, es decir, que es un ftalato que forma parte de una cadena polimérica, por lo que es muy difícil, si no es imposible, que éste migre hacia algún alimento. Entonces son los otros ocho ftalatos que se utilizan como aditivos para ablandar los plásticos. Los que fabrican plásticos les llaman plastificantes. Son más maleables, más flexibles, y son pequeñas moléculas que se colocan entre las enormes moléculas del polímero para permitir como rodillos, es un ejemplo burdo, pero espero que quede claro, para que permitan que se puedan mover esas grandes moléculas y que puedan ser más maleables. Después de 2018 se establecieron mecanismos de revisión y ha estado en revisión constante. La última actualización fue en 2023, si mal no recuerdo. Bueno, lo de este texto, perdón. 2024, como menciona aquí en esta fecha, en donde se mantuvieron las cosas, los mismos 8 ftalatos siguen siendo autorizados, pero se hicieron ajustes a las concentraciones que se utilizan dentro del plástico en los cuatro rubros, que es en contacto con alimentos, son tres rubros. En contacto con alimentos en médico, en usos médicos y en el uso en dispositivos médicos. Eh, entonces, se han ido regulando las concentraciones, pero siguen siendo autorizadas. En contraste, en la Unión Europea, incluso creo que aquí aquí está. Creo que sí se ve, que cambié de página. Sí, sí se ve. Ok, aquí vemos en las áreas en donde se utilizan, aquí está, bueno, se me olvidaba el rubro de juguetes para niños, el uso de los tereftalatos. Las últimas revisiones fueron en 2023, reportadas en 2024. En la mayoría de los ftalatos se han mantenido restricciones, modificando las cantidades, pero lo que llama la atención es en los productos cosméticos, en donde han sido prohibidos. Ahí sí, una buena parte de los ortoftalatos ya no se pueden utilizar, sobre todo en los cosméticos, porque representa un contacto directo con la piel. Y ahí es donde puede tener una absorción más rápida y en mayor concentración, por eso han sido prohibidos, hablando de la Unión Europea.
Entonces, se siguen modificando. Las cantidades, pues obviamente se tienen que seguir revisando y debo de insistir en los tres factores que les mencionaba. El que se pueda volver dañino, porque para hacer las pruebas se tiene que ajustar a un tiempo promedio y a una temperatura promedio de prueba, por supuesto. Entonces, si nosotros abusamos del uso o abusamos del contacto de los alimentos con ese envase, sí podemos llegar a aumentar, o si lo calentamos, pues sí podemos facilitar el que haya este tipo de niveles. Vuelvo a las diapositivas. En cuanto al bisfenol A, pues hay mucho más que decir. Es un mito desde principios de los años 2000, sobre todo desde el 2008. En la FDA se han mantenido los estudios desde ese año, desde 2008, pero hasta la fecha se sigue permitiendo, restringido por supuesto, el uso de BPA. En donde sí ha habido algunas restricciones es en lo que tiene que ver con menores. El bisfenol A se utiliza, al contrario de los ftalatos, se utiliza para endurecer el plástico, sobre todo en policarbonato. Los ftalatos se utilizan sobre todo en PVC. Aquí el policarbonato es para los plásticos duros. Si quieren un ejemplo de lo que se utiliza en policarbonato, son los recipientes transparentes que están dentro de nuestro refrigerador, que vienen con el refrigerador, esas charolas y esos recipientes para algunos productos que son muy transparentes y que son muy rígidos, muy probablemente sean de policarbonato. Entonces el bisfenol se utiliza para endurecer más ese tipo de plásticos. Uno de los primeros grandes problemas es que se utilizaba también para fabricar biberones. Entonces, ahí el riesgo, sobre todo hablando del tercer factor, del segundo factor, que es la concentración, pues una concentración que a nosotros no nos hace daño puede ser muy dañina, de acuerdo a nuestro peso y nuestra masa muscular, para un bebé. Puede ser muy dañina para un bebé. Entonces, sobre todo en ese tipo de plásticos que están en contacto tanto en biberones, en mamilas, como en los diferentes dispositivos para el lavado de biberones, para mantenerlos calientes, para calentarlos, etcétera. Ahí es donde ha habido restricciones, incluso prohibiciones en Estados Unidos para el uso del bisfenol. En cambio, en Europa, desde enero del año pasado, ha sido prohibido el BPA a todos los niveles, en todos los plásticos. Desde el 20 de enero de 2025, el bisfenol A está prohibido en la Unión Europea y han decidido no utilizarlo más. La pregunta para nosotros, porque no estamos en la Comunidad Europea, es nosotros qué hacemos. La regulación de esto, que es en México, Secretaría de Salubridad y la COFEPRIS tienen un sistema de regulación y unas reglas más parecidas a la FDA. Y se están basando en normas que tienen que ver más con el proceso, la fabricación, etcétera, y no de manera específica a los aditivos que se utilizan en los. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer? En ese tipo de materiales rígidos, eh, retomar los tres factores que les mencionaba. En muchos de los plásticos ya el fabricante pone libre de BPA o BPA free. Entonces, utilizar, sobre todo los que se utilizan, que van a estar en contacto con alimentos para niños y para bebés, los que tengan esta marca, que estén libres de BPA, procurar no calentarlos, o calentarlos, bueno, las mamilas se calientan a una temperatura cercana a la temperatura corporal, entonces ahí el riesgo de herencia es menor. Y sobre todo los tiempos, controlar los tiempos, que los alimentos no permanezcan en esos recipientes de plástico durante mucho tiempo.
hay que transferirlos, que la leche no permanezca durante horas en ese biberón o en ese recipiente de calentamiento, para que no haya riesgo de que haya transferencia de esos productos. Ahora, si me permiten dar rápidamente una recomendación y un pequeño paso atrás, si puedo, ¿sí? Sí, Eh, claro les, que sí. sí, les recomiendo este ensayo en donde participan científicos mexicanos del CINVESTAB, con colaboradores de Estados Unidos, en donde precisamente manifiestan los retos que es regular el contenido de bisfenol, y que tiene implicaciones políticas, económicas, por supuesto. Eh, eso es seguro en cada producto. Y aquí nos habla de todas las situaciones que puede haber precisamente en estas tres comunidades que les mencionaba: Europa, Norteamérica o Estados Unidos y México. Es un artículo muy interesante que nos permite tener un entendimiento más claro y de tal vez de lo que podemos hacer y en lo que podemos actuar en México para regular. ¿Tienes la liga de ese artículo para poder compartirla acá en el chat y que quien quiera leerla tenga acceso? Si te parece, se los muestro al final de la sesión para Ah, los que... perfecto. Sí, Sí, con mucho gusto. muchas gracias. Sí, claro, claro. Entonces, ¿Pasamos a la siguiente pregunta o tienes todavía un poquito más de esta? eh, no, si quieres, tengo un poquito más, pero si ya me colgué, No, entonces no, 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 adelante. lo digo rápidamente. Hay que tomar en cuenta que en los empaques puede haber cuatro tipos de migraciones de compuestos. Estoy yendo al inicio para que entendamos mejor qué es lo que pasa cuando hay transferencia. Puede haber migración del empaque hacia el alimento, que es el que nos interesa primordialmente, los tóxicos, hacia el alimento, pero puede haber migración favorable, como compuestos de control de la humedad, en los empaques llamados activos. Puede haber migración de compuestos desde el alimento hacia el empaque, como las grasas, y las grasas que pueden disolver los compuestos tóxicos y regresar al alimento. Puede haber transferencia de compuestos desde el exterior a través del empaque hacia el alimento, como los olores fuertes. Sobre todo si el alimento es graso, los olores fuertes van a pasar y van a penetrar en el alimento. Por eso hay que proteger los alimentos grasos, incluso en el refrigerador, y cubrirlos. O transferencia de compuestos desde el alimento a través del empaque hacia el exterior, como los aromas, que pueden ser de manera rápida los factores que pueden influir en la transferencia: los relacionados con alimentos, que tenga humedad o que tenga grasa; los relacionados con el medio ambiente, la temperatura, otro factor importante; los relacionados con el contacto, por supuesto, la duración del almacenamiento; los relacionados con la migración, el tamaño de la molécula, si es más pequeña, migra con mayor facilidad; y los relacionados con el empaque, factores como la permeabilidad, el espesor o la estructura química. Y estos últimos son los que deben de controlar los fabricantes de alimentos, o de envases para alimentos. Son los que deben de regular. Perdón, listo. Muchas gracias, Alberto. Acá tenemos una pregunta que me parece muy pertinente para el tema del que nos estás platicando ahora, que es sobre los recipientes de plástico libres de BPA, pero diseñados para congelar leche materna hasta por 6 meses. ¿Tienes alguna opinión sobre estos? Yo creo que no hay que llegar al límite de los 6 meses, porque tal vez no como fuente de BPA, pero sí como debemos asegurarnos que los recipientes de alimentos no deben de tener rayaduras o fracturas, porque eso permite que ingrese o que se quede ahí alimento, y eso permite el desarrollo de microorganismos, sobre todo a la hora de ponerlo en contacto con agua para lavar, y entonces eso no facilita las cosas. Además, recuerden que el hielo se expande, es una característica del agua. En lugar de comprimirse, se expande entre 4 y 0 grados centígrados.
se expande y eso, aunque las de plástico que están diseñadas para congelar tienen esa maleabilidad, pues no hay que abusar de esa capacidad elástica del plástico, y en algún momento va a empezar a haber, por esa expansión y retracción, va a empezar a haber resquebajaduras, y eso puede dañar el alimento. Entonces yo no iría a la conservación de los 6 meses, o si van a los 6 meses, pues hay que revisar bien el plástico, generalmente es transparente, ver que no tenga líneas blancas, resquebrajaduras que puedan eh, dañar, tal vez no para el alimento que tenía en ese momento, pero sí para el siguiente. Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta, que es, ¿qué tendencias existen en envases sostenibles para alimentos? Y acá es muy interesante que personas del público están justamente preguntando por esto, ¿no? Sobre cuáles son las mejores opciones biodegradables o amigables con el ambiente. Ajá. Y qué innovaciones tecnológicas podrían reemplazar el plástico. E incluso tenemos una pregunta muy interesante sobre las tendencias de la impresión en 3D en alimentos, tanto en alimentos como en envases. Si hay algo en términos como de seguridad o regulación con el contacto de PLA y los alimentos. Ácido puriláctico. Muy, muy, muy interesantes las Sí. preguntas. Y para hablar de eso, y si me lo permiten, quisiera que habláramos el mismo idioma, y voy a empezar con definiciones para diferenciar. Porque en la pregunta venía envase sustentable y hablaba de degradable e inteligente. Entonces, son categorías diferentes y Ujú, quisiera que tomáramos algunas definiciones. Los envases sustentables para alimentos son soluciones diseñadas para que se ajusten a la economía circular, es decir, que puedan regresar al origen y poder fabricar, y que no utilicen nuevos recursos. Esa es la base de la sustentabilidad, permanezca en el área o en la región, o si podemos hablar del país, permanezcan los materiales sin dañar más al medio ambiente, y minimizar el impacto ambiental. Y ya en estos, pues se hablan de los materiales renovables o biodegradables o reciclables. Si se fijan, reciclables no es lo mismo que biodegradable. O renovable no es lo mismo que biodegradable o reciclable. Hay diferencias entre cada uno de ellos. Entonces, dentro del sustentable, tenemos que garantizar que los materiales puedan regresar a ser reutilizados de alguna manera. Luego, existen empaques activos. Es el empaque que responde a condiciones fisiológicas o ambientales que no son óptimas para el alimento, dentro del empaque, y las mejora. Los empaques que les decía que pueden liberar agentes de absorción o agentes antimicrobianos, pues es un empaque activo, es un empaque que responde a las necesidades a medida que el alimento va cambiando. Luego están los empaques inteligentes, que yo les digo a mis alumnos que son para acordarnos bien de eso, son los empaques chismosos. Son los empaques que de alguna manera van a decir, aquí está pasando algo, o ojo porque ya llevamos tanto tiempo, ojo porque este recipiente ya está fuera del refrigerador tanto tiempo. Entonces, están chismeando al consumidor o a quien lo supervise, detecta condiciones y las comunica, ya sea por medio de un cambio de color, o por cambia la apariencia del empaque, o porque envía una señal a una computadora, o a algún sistema de control que da seguimiento al empaque. Estos son muy importantes cuando hablamos, sobre todo los que dan una información a distancia. Son los que se han desarrollado más últimamente, porque están relacionados con el propósito de disminuir los desperdicios. El Zero Waste, uno de los objetivos de la ONU,
objetivos de la ONU determinados para 2030, no desperdicio de alimentos, aquí no es tanto del empaque, sino del alimento, los desperdicios. Estos empaques inteligentes permiten ir llevando un control de la temperatura o de la composición del gas, la composición de la humedad, la concentración de la humedad, etcétera, para poder asegurarnos de. Luego, definición de bioplásticos, es decir, pretenden ser plásticos, pero pueden ser degradados por microorganismos o por otros seres vivos. Bioplásticos no significa que estén hechos de material biológico, significa que son plásticos que pueden ser degradados por microorganismos principalmente. Luego, biodegradabilidad. La manera elegante de decirlo es el proceso de mineralización, es decir, se degrada, el empaque se degrada a su mínima expresión, significa dióxido de carbono, agua y minerales. En ocasiones se produce metano. Eso es biodegradabilidad. Luego hay dos tipos de biodegradabilidad. La biodegradabilidad primaria, en donde se degradan solamente unas partes de la red de ese plástico, que permite que luego entre agua y enzimas y ácidos y otros compuestos que van a seguir llevando a cabo su proceso. Hay una biodegradación secundaria, que es la ideal, en donde el compuesto o el plástico se degrada totalmente y el material se degrada a su mínima expresión. Entonces, cuando hablamos de un empaque biodegradable, pues habría que preguntar, ¿se biodegrada a la de biodegradación primaria o a la biodegradación secundaria? Para ser obviamente el que deseamos es el segundo, pero todavía hace falta mucho trabajo de investigación. Y por último, una cosa que hay que entender es que no todos los materiales biodegradables son compostables. Todos los compostables son biodegradables, pero no todos los biodegradables son compostables. El biodegradable, ya dijimos, ese se degrada en determinadas condiciones por microorganismos. En cambio, el compostable puede ser degradado ante determinadas condiciones, que puede ser por microorganismos o preorganismos vivos, lombrices u otro tipo de animales, hasta la conversión de dióxido de carbono, agua y sobre todo una biomasa que vamos a utilizar como fertilizante. Hace una diferencia. Bueno, yo sé que son muchas definiciones, pero creo que es importante que entendamos las diferencias para saber cuál es su aplicación. Bueno, ya que hablaba de empaques inteligentes, por supuesto, hablando de tendencias, pues sí, les decía, son los que más desarrollo han tenido últimamente, sobre todo en estas cuatro áreas. Los que contienen sensores de gas, sensores de microorganismos o sensores de oxígeno para que nos vaya informando. Recuerden que son los chismosos, nos van informando cómo está la composición o cómo está el oxígeno dentro del envase o dentro del recipiente. Los indicadores, es decir, cambian de color o desaparece un color, indicadores de frescura y de crecimiento microbiano o de temperatura, o si hay una fuga de gas o concentración de gas determinado, como cuando se requiere una atmósfera modificada dentro de la bolsa de papas o en una cámara de transporte de aguacate para que haya una concentración determinada de etileno, por mencionar algunos ejemplos. Los envases que a partir de su código de barras, que pueden ser de una a dos dimensiones, o el código QR, o incluso las tintas termocrómicas, que tienen la facultad de ir cambiando la coloración o la tonalidad, puede ser un indicador de alguna modificación dentro del envase, o simplemente para darnos la información más completa. Entendemos que el código de barras nos sirve generalmente para llevar un inventario o para que se nos cobre en el supermercado ese alimento.
El código QR ya para nosotros, los consumidores, es accesible y ahí no solamente nos puede dar mucha información, porque es lo que el consumidor ha pedido en los últimos tiempos. No es tanto que se cambie todo a lo ideal, sino que me digan de dónde proviene el alimento o de dónde, qué materiales proviene el empaque. Entonces el código de barra me permite ir a un sitio donde me va a dar la información más completa sobre el alimento y el empaque de ese alimento que estoy comprando. Y obviamente tintas holográficas, como las que se utilizan en los billetes, para dar una garantía de origen y de seguridad y de autenticidad del producto. De manera esquemática, aquí en esta publicación de Rachman sobre los empaques inteligentes, sobre todo para disminuir el desperdicio de alimentos. Aquí está representado desde los detectores de temperatura, ya sea porque señala la temperatura actual del alimento o porque nos dicen si el alimento ha sido trasladado fuera de la temperatura de conservación durante mucho o poco tiempo, por dar algún ejemplo. Y como les decía, directamente en nuestro celular podemos obtener toda la información de origen, sobre todo los interesados en el comercio justo y en el comercio local, pues ahí nos puede dar una idea del origen del producto. Ya para resumir, si hablamos de degradables, está este diagrama que a mí me parece muy práctico. Está en función de la biodegradabilidad y en función de si está basado en materiales biológicos o no. Hasta arriba están los biodegradables y hasta abajo los no biodegradables. A la izquierda están los basados en materiales biológicos y a la derecha están los basados en materiales sintéticos. Entonces, los ideales son estos de arriba a la izquierda, completamente biodegradables y biobasados, fuentes renovables, polímeros basados en almidones o basados en celulosa, el ácido poliláctico del que mencionaba alguna de las preguntas, y otros derivados también acetílicos o acetilados. Luego están los biodegradables, aunque son de origen sintético, y eso muchas de las personas no lo saben. También a partir de materiales sintéticos se han producido materiales biodegradables. Luego están que no son biodegradables, pero que son de fuentes renovables, están basados en materiales renovables y son imitaciones de polietileno, polipropileno, poliacetatos o incluso del PET, basándonos en materiales que no dependen del petróleo. Y luego están los que queremos deshacernos, los derivados del petróleo y que no son biodegradables. Las preguntas que hicieron, si me puedes repetir sobre el PLA, lo que decían. Sí, claro. Sobre el PLA preguntaban si, o sea, si hay una tendencia, ahora pensando en la impresión 3D, Ah, en regulaciones o restricciones de uso de materiales como el PLA, que estén en contacto con alimentos. sí, hay regulaciones. El PLA fue el primer plástico sintético biodegradable, aunque diga láctico, no es que proviene de la leche, es a partir de azúcares que se produce el ácido láctico y luego el plástico. Es el primer sintético biodegradable que existió, que competía en transparencia y en resistencia, etcétera, con el PET. El problema es que sale más caro. Sigue saliendo más caro, está en términos de la masa de producción, tal vez si se sigue produciendo va a llegar un momento en que sea competitivo con el PET o obviamente cuando desaparezca el petróleo, pues ya, ya no va a quedar más que el PLA. Pero bueno, tiene un buen nivel de biodegradación, se queda en la degradación primaria, pero es relativamente rápida y puede dañar menos el medio ambiente, tener un menor impacto en el medio ambiente. Cuanto a las impresoras 3D, precisamente hoy en la mañana veía un reportaje sobre la construcción de casas con impresoras 3D
tengo que decir, impresorotas 3D, porque ya hay casas que se pueden construir con impresoras 3D. También ha habido experimentación para producir alimentos, y ya se producen alimentos, algunas botanas con impresoras 3D, pero ya se los dejo a especialistas. Aquí en Habemos Claro han tenido o se ha tenido especialistas en esa área. En cuanto a los empaques, es más difícil el producir por ahora, producir un empaque por 3D, aunque se puede. La ventaja de la 3D es que se pueden obtener formas más caprichosas, más artísticas, si les gusta, más artísticas, dando una mejor vista o ser más agradable a la vista. Para utilizar una impresora 3D se requiere que se tenga una viscosidad específica, en un rango de viscosidad muy limitado, para que pueda fluir, que tenga un solvente que se pueda evaporar muy fácilmente, y eso también está limitado. Y si va a estar en contacto con alimentos, pues con mayor razón no podemos utilizar no cualquier solvente. Y necesitamos que lo que queda después de la eliminación del solvente se adhiera entre las diferentes capas y quede completamente rígido. Entonces, se podría hacer con algunos plásticos, pero sería necesario utilizar orgánicos, lo que no es, eh, aunque se evaporen, pues no es lo deseado para algo en contacto con el diseño en 3 dimensiones para otro tipo de empaques que no tiene nada que ver con la toxicidad o no importa tanto, o incluso de diferentes partes, como partes de automóviles exclusivos, de alta calidad, o diferentes equipos electrónicos, o incluso envases para perfumes, que el producto puede pagar lo que cuesta el diseño y construcción de ese envase, ahí es más factible. En alimentos, por el momento yo lo veo poco probable, en cuanto a la utilización de compuestos, pero esto va evolucionando. Sí se pueden hacer platos y vasos biodegradables con masas provenientes de alimentos, incluso comestibles. Sí se pueden hacer para sustituir algunos de los de un solo uso, pero hasta ahí creo que hemos llegado. Muchas gracias, Alberto. Me quiero regresar, si me lo permites, un poquito al PLA, Sí. y porque nos hicieron una pregunta pertinente que dice que que por qué el PLA necesita condiciones industriales para degradarse eficientemente. Bueno, necesita condiciones industriales para fabricarse. Ok, eh, para degradarse eficientemente. Por lo menos es más, habría que decir a qué consideramos eficiente. claro. A- pues es que los plásticos son degradables. Pues sí, se van a tardar cientos de años, Pero pero se son degradan, claro. degradables. Entonces, el ácido poliláctico es más fácilmente degradable, no solamente por microorganismos, sino por agua, por ácidos, por enzimas, etcétera, que el PET y que la mayoría de los plásticos, aunque si lo comparamos con un cartón o lo comparamos con uno hecho a base de almidón, pues sí, es relativamente. Si se recopila el ácido poliláctico, sí podemos hacer más eficiente la degradación y tendría un mucho menor impacto. Ahí sí. Entonces sí, se requieren procesos industriales para acelerar la biodegradabilidad primaria y llegar a una biodegradabilidad secundaria que nos permita reutilizarlo. Creo que por ahí va la. Claro, y además eso, como mencionaste hace unos minutos, elevaría el costo del proceso, lo cual muy probablemente impactaría en el costo del producto, ¿no? Y entonces tendrías alimentos mucho más caros, lo cual sería un problema para el consumidor. Es como que siempre estamos como en este equilibrio, ¿no? De tener alimentos asequibles en envases que los mantengan seguros, pero que no impacten tan fuertemente al medio ambiente, ¿no? Así es. El dinero sigue siendo el patrón, hay que decirlo.
sigue siendo el dinero en todos los sentidos. Por eso en Europa, desde principios de los años 2000, ellos establecieron un proyecto no ecologista o ecológico, sino una bioeconomía. Entonces, le dieron la vuelta a la percepción, es decir, nuestra economía ahora va a estar basada en un apoyo a lo vivo, pero sigue siendo la economía, es decir, el factor fundamental es lo económico, porque pues, queremos seguir. Claro. Pasamos a la siguiente pregunta, que es, ¿qué normativas deben cumplir los envases de alimentos y qué instituciones en México realizan las pruebas sobre estos envases? Ujú. Ok, Secretaría de Salubridad y COFEPRIS, de manera general. Y pues, mencionaré las más importantes, todas están con el sello NOM, la mayoría de ellas, por lo menos las que ya están bien establecidas. Está la 251, que es una de las más importantes, eh, la, la, la 251, que habla de las prácticas de higiene y que incluye el cómo tratar los envases, cómo almacenar los envases, el tratamiento higiénico que se debe de hacer para ponerlos en contacto con el alimento y cómo distribuirlos, incluso dónde almacenarlos y bajo qué condiciones almacenarlos y que el envase tenga esas instrucciones para que la gente lo cumpla. Eh, Cada vez más nos acostumbramos a leer las instrucciones del envase, afortunadamente, pero es algo que existe desde hace mucho tiempo. Cuando nos dice manténganse en un lugar seco y fresco, es la primera instrucción y es lo que tenemos que cumplir. Parece sencillo, pero es fundamental, no solamente para el alimento, sino también para el empaque. Entonces debemos de cumplirla. Luego está de esta norma 251 de manera general, de los diferentes aspectos que cubre, está el aspecto de transporte, por ejemplo, y en el aspecto de control de materias primas y control de envasados. Son estos tres los que tienen que ver con los envases. Por el otro lado, en lo que, además de lo que establece la disposición, se debe cumplir, es que el envase pueda ser reutilizado de fácil limpieza. La misma norma eh, ha estado presionando para que los fabricantes avancen en la sustitución de los envases y que por lo menos pueda ser reutilizado. Si puede ser biodegradable, mucho mejor, pero por lo menos pueda ser reutilizado y obviamente establecer mecanismos para su reutilización. Luego está la norma 051, en general se refiere a los materiales utilizados en el procesamiento de alimentos y dentro de no es de las modificaciones, ha habido modificaciones recientes, como aquí lo marca en 2010, a la norma 51, y es a la norma 50, que no sé si la puse como ejemplo, pero la norma 50 es la que se refiere al etiquetado y la que todos sabemos sufrió las modificaciones para que se pudieran establecer el uso de las etiquetas octogonales negras para la sugerencia de consumo y el mejor conocimiento a la hora de consumir ese alimento. Pero tiene que ver con el etiquetado. Como les decía, la 50 es la que tiene que ver con el etiquetado, la 51 tiene que ver con los materiales. Y aquí es la original de 2004, que luego fue modificada para obtener los nuevos tipos de etiqueta, pero debe de contener básicamente eso, es lo que se debe de revisar. Lo que nos falta es aprender como consumidores a utilizar estas etiquetas. Si fuéramos aumentando nuestra eficiencia a la hora de utilizar la tabla nutrimental, tal vez las horribles etiquetas, perdón, las etiquetas negras octogonales pues, no se requerirían, pero debemos aprender a leerlo, no solamente el fabricante o quien lo distribuye, sino lo que viene en nuestro favor. Como les decía hace un momento, cada vez más compañías incluyen
o un sitio web o un código QR para ir a un sitio web para hacer encuestas de sus productos o para mencionar de dónde provienen los ingredientes que se utilizaron en ese alimento. Y finalmente les quiero mencionar, esto. Bueno, esta norma es la penúltima, no es la última, la 93, que tiene que ver con el proceso de preparación de alimentos en establecimientos fijos. Es decir, no es tanto la fabricación y distribución del alimento, sino la producción de alimentos en establecimientos fijos, que obviamente tiene mucho que ver con la alimentación nuestra, dado que y con las fábricas pequeñas, porque hasta el 70% de los productores y transformadores de alimentos son pequeñas o microempresas en nuestro país. Entonces se vuelve importante en ese sentido. Y ahora sí, la última que quiero mencionarles es la norma que tiene que ver con los materiales biodegradables o los bioplásticos. A nivel internacional todavía no hay consenso en cuanto a los términos de los materiales biodegradables. No hay consenso. Hay sugerencias, aún dentro eh, de órganos como la Comunidad Europea, que son muy homogéneos. La reglamentación en cuanto a los bioprocesados todavía sigue siendo exclusiva de cada país. España tiene una, Francia tiene otra, etcétera. Eh, entonces todavía no hay consenso en cuanto a los términos y en cuanto a las normas de los biodegradables. Entonces, en eso tenemos que avanzar. Esta norma, que es de 2014, ha tenido algunas modificaciones, pero eh, eh, es la que existe en México, la 260, sobre los materiales biodegradables en general, incluyendo los compostables, que ha ido avanzando, pero como dice aquí, no tiene ninguna concordancia con una norma internacional, porque no existe una norma internacional sobre el tema de bioplásticos. Entonces, las primeras 251, 050, 051 y 093 son las que conciernen de manera más importante a los envases, a los envases de alimentos. Esta última, pues, tiene que ver con los envases biodegradables. Muchas gracias, Alberto. Y la última pregunta de hoy es, ¿cuál es el mejor manejo de alimentos en envases en casa? Ah, perdón, la voy a leer otra vez, discúlpame. ¿Cuál es el mejor manejo de alimentos en envases en casa y de los envases como para desecharlos, supongo? Para desecharlo. Así es. Bueno, esta gráfica, bueno, esa está más bonita. Esta gráfica se refiere a los alimentos, a el procesamiento que debe de haber. Hablan de las cuatro R's, de lo que se debe hacer con los alimentos, pero en algunos aspectos se puede aplicar a los envases. Entonces, desde la selección de los envases y de los alimentos envasados, nosotros empezamos a trabajar en un buen manejo de los envases. Ya que lo hemos mencionado a lo largo de toda la plática, ir y seleccionar los envases de los materiales que nos convienen, que estén libres de los compuestos que no queremos que podamos tener el riesgo de intoxicación, que puedan ser microreables, etcétera, etcétera. Entonces, desde la selección de los envases, nosotros empezamos a trabajar en eso. Obviamente hay que tratar de reducir el volumen de esos envases. Si se tiene la posibilidad de comprar a mayor escala y que se pueda almacenar o en mayor cantidad para que se pueda almacenar, pues eso reduce el desecho de basura. Pero pues, la tendencia es a que las familias sean más pequeñas o incluso ya vemos familias unipersonales, así dicen los economistas, y me siento en ese rubro, ya tengo mi rubro.
las familias unipersonales. Entonces, comprar en grandes cantidades pues no es la solución. Entonces, si podemos seleccionar envases que hayan sido reutilizados o que hayan sido reciclados, pues estamos haciendo nuestra labor. Aquí el reuso de los alimentos, pues sí es válido mientras sean las condiciones higiénicas. El reuso de los plásticos no es tan recomendado en casa. El reuso de los plásticos en casa no es tan recomendado por cuestiones higiénicas. Incluso eh, la Profeco es la que recomienda recientemente, emitió un comunicado recomendando que no se reutilicen los envases en casa, aún lavándolos. Se corren riesgos sobre todo de contaminación microbiana. Entonces, ahí no es tan aconsejable. La reutilización del material de envase, eso sí, hay que llevarlo si podemos a un lugar donde pueda ser reutilizado, llevarlo, venderlo o llevarlo a las comunidades o a las personas o a las asociaciones que se dedican en diferentes partes de nuestro país a reutilizarlo. En la Ciudad de México, donde yo tengo entendido, pues solamente separamos orgánicos de inorgánicos, y eso es de una gran tristeza. Ojalá me escuchen, tengo que oírme. Es una gran tristeza porque estamos con 30 años de retraso con respecto a otros países que separan en contenedores de basura, vidrio por un lado, cartón por otro, plásticos por otro, etc. Entonces, ahí podemos hacer mucho, nos manifestamos. Lo que les decía, el reciclado, utilizar plásticos que hayan sido reciclados o que hayan sido recuperados. Nosotros podemos hacer mucho en ese sentido. Y sobre todo el desecho de manera segura, lo que les mencionaba, desecharlos de la mejor manera, o incluso en cuestiones higiénicas. La recomendación es enjuagar nuestros envases, desdoblar las cajas de Tetra Pak, de leche y esas, doblarlas lo más posible para evitar explosiones por calentamiento dentro de los tiraderos, eliminar todos los líquidos que contenga y enjuagar para evitar el ingreso de insectos y que haya salida de líquidos que pueden dañar otros envases que pueden ser reutilizados. em, por mencionar algunos ejemplos. Desde casa podemos tomar conciencia desde la compra a la hora de desecharlos para tener un mejor uso de esos envases. Pero todavía hay mucho por hacer, no solamente en los envases de alimentos, sino en los envases en general. Muchísimas gracias, Alberto. Esa fue nuestra última pregunta del día de hoy, pero antes de dar por concluida esta sesión tan interesante, yo quisiera proponer tres mensajes claves para nuestra audiencia, a ver si estás de acuerdo. Claro, Porque como consumidores sí tenemos cosas que hacer para reducir y modificar la forma en la que nos relacionamos con los envases que consumimos y como bien dijiste, no solo de los alimentos, sino de prácticamente cualquier producto que consumimos. así es. Entonces, la primera recomendación que yo recuperaría de lo que nos has generosamente compartido el día de hoy es que procuremos reducir la cantidad de materiales no reciclables que utilizamos. Y esto lo podemos hacer cargando nuestro propio termo o frasco para el agua o para el café si es que compramos café en la calle. Dejo de oírte Perdón, de sí, repente. se me silenció, disculpen. Incluso en algunas cadenas muy famosas de cafés te preguntan si prefieres una taza en vez del vaso de cartón o de plástico. Elegir esa opción o cargar nuestra propia taza o contenedor para el café que podamos lavar en casa. O nuestros cubiertos o este tipo de cosas que nos ayudaría a reducir la cantidad de envases que consumimos. La segunda recomendación que yo propondría es familiarizarnos con los números que están en un empaque, que generalmente están como en la parte de abajo cuando son botellas y que ese código corresponde, que generalmente es un número en medio de un triangulito,
Y que eso es una clasificación que nos permite identificar si es reciclable, si no, y todas estas, pues sí, clasificaciones que nos has compartido y que si podemos elegir no consumir de esas, es mucho mejor. Y la tercera, se me acaba de ir por completo, pero era, empezar a tener medidas de separación de la basura, a pesar de que no sea obligatorio y que pues creo que ningún camión de la basura nos dice, no, no la separaste correctamente, no me llevo tu basura. Pero podríamos empezar a generar esa práctica entre nosotros para que se empiece a convertir un hábito y poco a poco poder exigirle al Estado, al gobierno, que sea obligatoria esa clasificación, esa separación de la basura y que eso sea mucho más fácil para poder reaprovechar los materiales y reciclar o compostar los que se puedan. Así es, así es. Sí, añadido a eso, pues podemos localizar gente o empresas o asociaciones que hagan composta para asegurarnos, si no confiamos, que el recolector haga buen uso del material orgánico que le estamos dando, pues nosotros crear el hábito de llevarlo a la gente que haga composta, porque es difícil, se los digo por experiencia, ya lo intenté, hacer composta no es fácil, se requiere invertirle tiempo, esfuerzo y conocimiento. Entonces, lo más fácil es eh, darnos cuenta de quién lo está haciendo y lo mismo, quién reutiliza los plásticos, quién reutiliza el PET, quién reutiliza los metales. Hacernos un recorrido de distribución de esos materiales es lo que podemos hacer. Obviamente cuesta tiempo y tal vez algo de dinero, pero sí, a medida que tomamos conciencia y pensamos en lo que está sucediendo en los océanos, pues nos costará menos trabajo. Sí, sin duda es un esfuerzo que vale la pena que empecemos a hacer y podemos empezar poco a poco. Tampoco se trata de que ya mañana vamos a estar completamente equipados para reducir nuestro consumo de materiales no reciclables, ¿no? Podemos ir viendo poco a poco qué cosas son más sencillas para empezar y qué otras podemos ir avanzando conforme nos acostumbremos a las más sencillas, ¿no? Así es. Y en cuanto a la publicación que me pedías, no Sí. encontré la liga, pero aquí encontré el PDF, entonces hagan foto de la pantalla. Ese es el nombre y los autores. Y la revista está aquí abajo, es la Revista de Salud Pública de México, volumen 61, número 5, editada en septiembre-octubre de 2019. Excelente, muchas gracias. Entonces, por favor, espero que le hayan tomado foto al título del artículo. Si no, ahí está otra vez en pantalla para que lo podamos buscar y leerlo. Bueno, son más o pasaditas las 12:30. Muchísimas gracias, Alberto, por compartirnos con nosotros tanto conocimiento y sobre todo por por haber preparado una sesión en la que cada uno puede llevarse acciones para empezar a realizar y contribuir a la reducción del consumo de materiales no reciclables o no reutilizables o no biodegradables. Porque para mí y en general para Hablemos Claro de Alimentos es muy importante poder llegar a acciones y no nada más quedarnos por un lado en la información que no sabemos cómo aplicar y por otro tampoco nos gusta quedarnos nada más en la queja, ¿no? Es, Ah, es, es importante quejarse porque de ahí se manifiesta un malestar que nos puede llevar a la acción, pero es todavía más importante poder llegar a la acción y creo que hemos conseguido varios puntos de los que cada uno puede ocuparse poco a poco en casa para contribuir al medio ambiente. Entonces, te agradecemos muchísimo tu presencia. Muchas gracias, Daniel, por estar siempre atento a la parte técnica de estas sesiones y webinars que organizamos y que hacen sin duda que salgan mejor. Y, por supuesto, muchas gracias
a los 145 participantes que tuvimos. Muchas gracias por haberse tomado este tiempo en esta mañana fría de febrero para acompañarnos. Para nosotros es muy significativo que se tomen el tiempo porque es un indicador de que les interesa estar informados, de que les importa su relación con los alimentos y en este caso específico de la sesión del día de hoy, que les interesa hacer algo por el medio ambiente y por la vida de todos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias porque esa es una forma de generar comunidad y de compartir conocimiento, que es una de las misiones de Hablemos Claro de Alimentos.